Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. En nuestra vida diaria, las canciones no son solo música de fondo. Las cantamos, las compartimos con amigos y se quedan en nuestra mente. Cuando una letra se repite muchas veces, con emoción y en compañía, termina moldeando el corazón. Se vuelve una idea fácil de recordar y, con el tiempo, un modo de entender el amor y de reaccionar en pareja. Si lo que cantamos celebra los celos, el control, la humillación, el aguantarlo todo, valores antibíblicos, ese mensaje puede llegar a establecerse como base de nuestras decisiones. No hablamos de un destino fijo, pero sí de una inclinación. Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Lo que abunda en nuestro corazón suele salir primero cuando hay tensión. Por eso, cuidar lo que cantamos y compartimos importa, porque lo repetido se vuelve fundamento y ese fundamento se nota en la vida real y relacional. Mi amigo, un gusto estar con vos como siempre. Gustazo. Y hablar de un tema que nos apasiona, la música. Sí, por supuesto. ¿Qué enfoque? Más importante ver la música no solo como un elemento de disfrute, sino como un sistema de muchas cosas. Y como bien estás explicando, maravilloso, ¿verdad? El cerebro se queda con lo que más repetimos. Y si una idea, pues la escuchamos y la cantamos muchas veces y con emoción, que para la emoción se necesitan imágenes explícitas, etcétera, etcétera, ¿verdad? En la vida real eso es lo primero que se nos sale. Como bien dijiste, me encantó, así que repito lo que dijiste. No nos va a determinar, sigo repitiendo, pero sí nos inclinará. En la vida relacional, esa inclinación puede tomar 3 guiones peligrosos. Y permíteme decirte el primero. 3 guiones que nos inclinan a nuestras relaciones. Dominio, posesión. Es decir, si el control se canta como un valor, los desacuerdos relacionales se entenderán como desafíos al estatus. Y la forma de solucionar esto es con amenazas, gritos, celos, vigilancia digital. Es decir, porque los mensajes implícitos es, tú eres mía, posesión ahora. Tú eres mía, ya te conquisté, sos mía. Es una cosa más. Exactamente. Justamente en esta dirección, un segundo peligro que inclina hacia a ese peligro es la autocosificación. Si una mujer en canciones refuerza un guión que repite, valer por una utilidad erótica, tenderá a negociar límites a cambio de atención, normalizando su propia cosificación. Por ejemplo, estoy enamorado de 4 babies. Típica canción. Típica canción. ¿Verdad? De esta, valgo o soy lo que mi cuerpo es o lo que puedo hacer a nivel sexual. Exactamente. Entonces es muy, muy bueno. Por eso es que me encanta que estás hablando de una o sea, hacia sí mismo, cosificación. Yo cosifico mi cuerpo para que el tipo no me abandone. Exactamente. Ok, entonces yo compito con otras que es normal que un tipo tan especial, ¿verdad? Difícil que tenga un solo amor, ¿verdad? Entonces aquí se va a quedar con la que más le dé. Exactamente. Lo que más le muestre, lo que más le permita. Y usualmente tiene que ver con la apariencia física, una estructura física específica con diferentes intenciones sexuales, sí. Y se compite con otras, hablando en sus términos, para que él sea mío. Que la misma canción, en la parte de video, le va a mostrar cómo. Por supuesto. Cómo ser. Exactamente. Cómo lucir. Exactamente. Para que no se le vaya el ángel, ¿no? El baby. El baby. Muy bien. Y bueno, codependencia. Es el tercer guión peligroso. El primero, el guión dominio, posesión. El segundo, autocosificación. Y el tercero, codependencia. Si se cantan muchas veces guiones como amar es salvarte, cueste lo que cueste, relacionalmente se cederá una y otra vez. Cediendo, la persona se tranquilizará un poco, un falso consuelo. Pero el miedo a perder a su pareja crecerá y se quedará atrapada en este ciclo. Digamos, me niego a perderte, me niego a perderte. Se refuerza el aferramiento como prueba de amor.
Y recordemos que la codependencia busca valor y seguridad desde el ser necesitado o en no ser abandonado, a costa de los propios límites. Entonces son 3 tendencias o 3 guiones peligrosos que inclinan hacia esa tendencia de dominio, posesión, autocosificación y codependencia. Sí. Muy bien. Y eso se está cantando día con día. Ok. Entonces, sin que lo siguiente sea la norma siempre, una discusión de pareja a los 17 años activará esos coros memorizados más de lo que se haya escuchado eventualmente sobre límites saludables. Exactamente. Que lo mencionamos en el programa pasado. Claro. Lo que ya está bien definido en el cerebro es lo que va a salir. ¿Qué parte de la lista de música habla de límites saludables? Saludables, porque los límites saludables ahora es la venganza. Me lo hiciste, te la hago. Exacto. Y entonces con eso me empodero. ¿Ves? Ahora sí son las mujeres empoderadas. Porque así como, si vos te vas de fiesta, entonces, ok, detengo acá y yo me voy de fiesta. Ya las mujeres no pues Shakira, no lloran, facturan. Entonces, de una infidelidad hago dinero. Esa es la solución cultural. ¿Verdad? Al mal de la violencia viene una solución que es tan mala como lo que lo inició. Bueno, mientras me preparaba para ese podcast, busqué algunas canciones y hablando en cuanto a los hombres, hay una canción, no me acuerdo ni cuál era, pero básicamente el mensaje es, hay un tipo rondando a mi mujer, posesión, y no sé en qué palabras, tuve que leerlo, ¿verdad? Pero básicamente decía, no hay problema porque ando con una ametralladora en mi carro. Y sabe que se la tengo jurada. Entonces, sigue el mensaje, ¿verdad? De violencia, de posesión, de cosificación, de que si alguien se acerca, yo lo voy a matar. Qué fuerte. Y la Biblia no trata a la música como un adorno, sino como uno de los recursos que moldea nuestro corazón, hermano. Y Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En otras palabras, implica cuidar las fuentes que moldean nuestros afectos y deseos. O sea, guardar nuestro corazón es cuidar las fuentes que moldean nuestros afectos y deseos. Qué bueno. Porque del corazón mana la vida. Implica renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar, que es neurobiológicamente sustituir rutas. Es decir, apagar unas, encender otras. Repetir lo que es bueno hasta que se vuelva un hábito conforme a la voluntad de Dios. Dios nos transforma, mi hermano, pero nosotros nos ofrecemos como sacrificio consciente. Para que Él nos transforme. Y creo que es muy importante eso que vos decías, que lo quiero resaltar, cómo estas fuentes moldean nuestros afectos y deseos. Creo que una de las cosas más importantes, si bien es cierto, estamos hablando en el gran marco del corazón, pero en estos días he estado pensando mucho en el concepto de los deseos. ¿Qué es lo que yo deseo? Porque yo tengo una forma de pensar. Tengo un pensamiento que quizás sea, no quiero decir más fácil, pero quizá los recursos que tenemos sean más prácticos para cambiar el pensamiento. Es decir, bueno, hay una palabra revelada, la palabra de Dios, que me enseña la verdad. Entonces puedo pensar así. Pero el deseo es algo tan intrínseco en el ser humano, tan arraigado en una serie de afluentes que lo han nutrido ya. Y yo deseo responder de esa manera. Y lo sigo reforzando con música, con un contenido violento y sexual. Entonces, ese deseo, en lugar de alinearse con el deseo de Dios, de acuerdo a su voluntad, y desear lo que Dios desea, más bien se refuerzan asuntos pendientes, pecados que practico, pecados practicados sobre mí, tendencia cultural, etc. Entonces, cuando la Escritura exhorta a hablar entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, según Efesios 5:19, reconoce que lo cantado se memoriza, y por ende nos forma. Según 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Clarísimo. O sea, lo que se habla en una conversación van a dañar la conducta de la otra persona. Es clarísimo. En línea con nuestro tema, los mensajes que repetimos en canciones nos forman una cosmovisión relacional. Exactamente. Y neurológicamente lo aprendido puede desaprenderse si se deja de reforzar, pero además si se sustituye por experiencias nuevas, por principios eternos, confiables, de vida. En jóvenes no basta con escuchar una charla en la iglesia, hace falta cambiar la frecuencia de sus exposiciones. Menos horas de letras que degraden y más horas de contenidos que eleven.
Luego, la necesidad de pertenencia requiere nuevas asociaciones donde el reconocimiento se gane por respeto, servicio, responsabilidad, exhortación, ánimo, honestidad. Qué buen punto. ¿Vos imaginás lo que sería que nuestros ministerios juveniles se enfoquen en esta idea que vos acabas de compartir? O sea, esa frecuencia de la palabra, esos valores de aceptación no por los parámetros culturales, sino por lo que dijiste, respeto, servicio, responsabilidad. Que esa sea la dinámica de nuestros jóvenes. Exactamente. Es otra cosa. Llegaste al punto. Recordemos explosión de necesidad relacional en la adolescencia. ¿Cómo lo resolvemos? Como bien estás recalcando, por respeto, servicio, honestidad, responsabilidad. Como Pablo le decía a Timoteo, jóvenes, ¿cómo tienen que ver a las jóvenes? ¿Ves? Como hermanas en Cristo. ¿Cómo tienen que tratar a los ancianos? Exacto. Como sus propios padres. Esto suple la necesidad de pertenencia. Claro, exactamente. Porque, claro, ¿sí? Se genera una comunidad, un grupo, donde las relaciones no están basadas en la inmoralidad y la violencia, sino en valores del reino. De acuerdísimo. Entonces, si nuestros jóvenes tuvieran modelos de convivencia en esas dinámicas, me encantó lo que decía sobre la frecuencia de la exposición. O sea, a cuánto y cómo exponemos a nuestros jóvenes a las Escrituras. Así es. No por una predicación que los acuse, ustedes jóvenes son una desgracia, sino cómo los formamos, cómo les enseñamos, cómo les animamos. Sí. Y que entre ellos sus relaciones se basen en ese tipo de principios. De acuerdo. Claro, me encantó esto que compartías. Creo que es muy acertado. Una práctica muy importante es orar con la Biblia, que es poner en palabra la verdad de Dios hasta que esas palabras se vuelvan nuestro lenguaje interior. Qué lindo esto. Tomamos las Escrituras y oramos a partir de esta verdad revelada. Sí. Cuando repetimos en voz alta salmos de dignidad, de pureza, de justicia, de consuelo, el cerebro aprende esas formas como las rutas habituales de pensamiento y de respuesta. Así es. Vos, en una predicación un domingo, hace como 5 o 6 domingos, hablabas y me quedó muy, muy grabada la frase, porque decías, palabras más, palabras menos, que nuestra cultura occidental no entiende la importancia de la memorización, hablando sobre ese tema. Y esto es súper importante, porque es el mensaje que está grabado en nuestra mente. Así es. Y si es válido para nosotros, como adultos, cuanto más para jóvenes en procesos claro que sí. de maduración. En momentos de presión, donde suele salir lo que más practicamos, no aparecen solamente impulsos o miedos, sino palabras ya interiorizadas, ya apropiadas, que nos recuerdan quiénes somos, qué es correcto y, por supuesto, dónde hallar consuelo. Es decir, nuestro corazón dirigido hacia la verdad de Dios. Básicamente, lo que oramos con las Escrituras hoy se convierte en la voz de lo que nos guiará mañana. Así es. Me encanta esto que leíamos justo cuando más lo necesitamos. Así es. Lo que oro hoy, la palabra, se convierte en una guía mañana. El oportuno socorro. El oportuno socorro, Sí. correcto. Y mi hermano, ¿qué tal si empezamos revisando nuestro playlist? Revisemos si nuestras preferencias superan el criterio de no humillar, de no cosificar, de no violentar, entre otros temas. Y no hablo de dejar solamente música, llamémosla así, religiosa, sino aplicar la libertad responsable de la que escribe Pablo en 1 Corintios 10:23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Esa es nueva versión internacional. Entonces, el objetivo no es formar adolescentes legalistas, sino libres en Cristo, capaces de gozar de la música, mi hermano, discernir sus mensajes y elegir conductas que honren a Dios y al prójimo. Realmente es sumamente importante esta revisión concienzuda, como vos decías, de nuestros playlists. Bueno, ¿qué tengo ahí? ¿Qué licencias he permitido? ¿Qué mensaje violento? ¿Qué mensaje inmoral? Aunque sea muy popular, aunque sea bonita. Ahí está el punto. Hablábamos también fuera de micrófono sobre canciones, poníamos un ejemplo, una canción lindísima, Me and Mr. Jones, Mrs. Jones, ¿verdad? Que un ritmo muy suave, muy lindo, y de repente cuando leo la letra, un hombre se encuentra con una mujer, que no es su esposa, en un café, dice la canción, todos los días a las 6:30, yo sé que estará ahí. Tomados de la mano, comenzaremos a hacer planes, pero sin alocarnos mucho, algo así, porque cada uno tiene sus propias responsabilidades. Me voy para mi casa, ya para su casa, el día siguiente nos vamos a ver ahí. Pero la música es lindísima, o sea, es suavecita, es antigua esta canción, ¿verdad? Entonces, ¿qué escuchamos? ¿Qué permitimos, verdad?
y ve cómo la canción le está diciendo a nuestro cerebro, necesitas consolarte por alguna situación relacional que tenés. Pues entonces déjate un oasis ahí, un tiempo que es tuyo. Una es fantasía. Tuyo. Una fantasía es tu tiempo. Es como pretender que el Señor es nuestra vida, pero yo guardo ciertos jardines. Exacto. Aquí no. Cuando voy a la iglesia, pues sí, este sí. ¿Ve? Pero en estas áreas, no. Ahí no entras. Ahí no entras, sí. Ahora, muy probablemente, si los jóvenes o aún nosotros mismos, ya adultos, empezamos a activar más el criterio cognitivo, madurar nuestro juicio, de lo que escuchamos por sobre el criterio meramente emocional, amplificado en bailes, en vestuario, luces, movimientos, todo esto, pronto se empezará a identificar mensajes llenos de antivalores que se pasaban por alto en muchas otras canciones de nuestra preferencia. Es decir, en otras palabras, vamos a crecer en discernimiento. Claro. Entonces, una canción muy linda, musicalmente hablando, muy tranquila, pero cuando aplicamos el discernimiento, vamos a decir, por aquí no. Exactamente. Es ayudar a esa madurez. O sea, vamos a ver, el hecho que haya un desfase madurativo entre el sistema emocional y el sistema cognitivo no significa que esa es la pauta. Significa que eso es cuando se deja la libre, por decirlo de alguna manera, dentro del psicodesarrollo. Por eso es que una función como papás es estimular esta parte pensante, por decirlo en palabras sencillas, de reflexión. Se estimula. Es decir, un adolescente con un desfase madurativo no significa que no pueda pensar. Claro. Es que necesita estimularse más. Necesita ese periodo de formación. Como bien estás diciendo. Analicemos esta letra. ¿Qué pensás de esto? Pero es importante que la otra persona responda para que haya una reflexión interna. ¿Qué pensás de esto? ¿A qué te podría llevar esto? ¿Ves? Ese es un ejercicio para, digamos, estimular las partes ejecutivas, cognitivas, reflexivas, que está desfasado, con la parte emocional. Simplemente la parte emocional recibe todo sin filtro, porque no hay tiempo de pensar. Nada más es la sensación que me da. Ok. Entiendo entonces que no se trata de sermonear a nuestros hijos, de que no escuchen música pecaminosa y no lo haga porque se lo prohíbo. Exacto. Sino invitarlos a un proceso de reflexión y de crítica, de análisis y entender por qué este tipo de música va a generarme problemas a nivel cerebral, emocional, relacional, por lo que permito. Entonces, es invitarlos a esta reflexión. Ay, sí, qué lindo, ¿verdad? Como el Señor en Génesis 3. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Por supuesto que el Señor sabe todo. ¿Quién te dijo que esa canción edifica? ¿Quién te dijo que lo que está llenando tu cerebro es para que te dé las bases relacionales en su momento? ¿Quién te dijo eso? Llevémoslo a otra línea. ¿Quién te dijo que esa persona que sigues en Instagram te está edificando, te está enseñando valores que vos sabes que son correctos y verdaderos? Exactamente. O sea, ¿por qué seguís a este fulano? ¿Por qué te dejas influenciar por pensamientos de esta otra persona? Por esta moda. O sea, ¿por qué? Esa invitación a una mente crítica, de análisis, de reflexión, va a modelar el corazón de acuerdo a la palabra de Dios por la intervención de los padres en esos asuntos formativos. Y quisiera que aquí, porque te he escuchado y me encanta tu investigación y tu exposición, cuando hablabas de la disciplina, porque es decir, esto no es un acto como papás único y nos vamos ya es que no me hizo caso. Entonces ya, la verdad es que yo sigo con mi vida. Pero hablas desde el punto de vista de la disciplina, ¿verdad? De colocar y tenés un guión muy que siempre me ha gustado mucho. Sí, cuando hablamos de disciplina, y es una idea robada de Paul David Tripp, pero es una línea muy, muy interesante de que la disciplina no es un sermón de un día, son pequeñas y eternas conversaciones de gloria. Ahí está. Es decir, sermonear a un hijo porque escucha música tal es muy fácil. Y señalarle con el dedo y regañarlo, pero lo que genera en esto es lo que habla Colosenses sobre la idea de no exasperar a nuestros hijos, de no desairarlos, de no quitarles el aliento de la vida. Y el concepto pasa por todos los días, constantemente, que es el principio de Deuteronomio, capítulo 6. Y repetirás estas palabras cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando entran, cuando salgan. Y un día les van a preguntar ¿por qué? Bueno, porque el Señor hizo estas cosas. Entonces, en esta línea de todos los días ponernos al lado de nuestros hijos y de acuerdo al concepto de
de consejería, de la noutesis, de poner la palabra de Dios en la mente de nuestros hijos, porque yo no puedo cambiarlos, no puedo transformarlos. O sea, no puedo cambiar a mis hijas. Claro, las adoro y no puedo cambiarlas. No somos los salvadores. No somos los salvadores. Sí. Pero sí mi rol como padre es poner la palabra de Dios en sus mentes día y noche, una y otra vez. Entonces, pequeñas conversaciones eternas de gloria. Esas preguntas que vos hacías. ¿Quién te dijo que esta música te edifica? ¿Te diste cuenta que esta música está hablando sobre el suicidio, por ejemplo? ¿Y qué parte tenés vos con el suicidio? O el tema que sea. Entonces, creo que esa línea es muy demandante en tiempo y energía, pero vale absolutamente la pena tener esas conversaciones con nuestros hijos formativos, especialmente en un tiempo donde la influencia externa de redes sociales, de música, de compañeros, amigos, etcétera, están bombardeando con criterios llenos de violencia y de inmoralidad. Claro, por supuesto. Y es porque estamos en una sociedad de consumo. Entonces, hagamos brillar nuestra luz que recibimos de Cristo, formando un criterio basado en la verdad revelada, para que otros se fijen y vean su buena conducta. Exacto. Y glorifiquen a Dios. Y glorifiquen a Dios. Correcto. Concluyamos entonces diciendo, en palabras bíblicas y neurobiológicas a la vez. Opa. Esa palabrilla que me salió. Opa. ¿Viste? Vale que la escribí, porque si no... Lo que más se repite con sentido y emoción se vuelve camino preferido. Lo repito. Lo que más se repite con sentido y emoción se vuelve un camino preferido. Sí. Tenemos una responsabilidad de cuidar nuestro corazón, transformar su gusto para que aprenda a aprobar lo que es mejor, para que la verdad de Dios se vuelva hábito y lo haga cada vez más por amor con alegría. Filipenses 1:10, en la Nueva Versión Internacional, dice, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Porque estamos anticipando sus valores. ¡Qué maravilla! Para que disciernan lo que es mejor. Ese forma parte de nuestra identidad, de nuestra capacitación. Correcto. Y es el criterio de una vida, esta es la vida eterna. Una vida donde discernimos lo que es mejor. Claro. Eso es la vida abundante y eterna que el Señor nos ofrece. Una vida con propósito. Totalmente. Esperando la venida del Señor. Exactamente. Qué Buen tema, mi hermano, sí. Buena conversación. Sí, hermosa. Y nos toca revisar los playlists entonces, sin duda alguna. Ya terminando y de una vez. Y ahora en el carro vamos chequeando de una vez. Mi hermano, gracias por tu aporte en esta conversación. Tanto, bueno, siempre cada programa es un aporte riquísimo lo que haces, pero un énfasis en el aspecto musical y teológico en este fue maravilloso. Así que aprendí y disfruté mucho. Así que gracias. Igualmente, mi hermano. Y gracias a Linaje Producciones, como siempre, el apoyo. Así es. Para que todo esto pues sea posible también técnicamente. Perfecto. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.